os diré el nombre, escocés, llama el gran escape, ¿no? ¿Y el gran escape qué es? El gran escape es que básicamente de repente empezamos a ser ricos, ¿no? Hasta tal punto que hace 4 años o 6 años, en 2014-2016, la clase media superó a la clase pobre. O sea, es decir, hay más clase media en el mundo que cualquier otra cosa, ¿no? Entonces, son datos para ponernos súper contentos, pero los agoreros no tuvieron más remedio en la época de Clinton que inventarse la desigualdad, ¿no? Entonces, que está muy bien, ¿eh? O sea, a mí me gustan los agoreros, ¿no? Decía Saramago, ¿no? El mundo cambia por los pesimistas. Pues bueno, vale. Y a mí me gusta Saramago, así que genial. Los pesimistas, yo estoy de acuerdo, igual que los activistas, creo que hacen una labor muy importante, que es la de concienciación, aunque al principio igual sea muy extremo, creo que al final termina balanceándose la cosa, ¿no? Entonces, en la época de Clinton empezamos a hablar de la desigualdad de una manera generalizada, o sea, y resulta que es que el problema es la desigualdad. La desigualdad es un problema relativo. ¿A qué me refiero con relativo? Ya me acuerdo del nombre del premio Nobel, Angus Deaton, dice la desigualdad me encanta a la vez que me aterroriza, ¿no? O sea, es decir, ¿cuándo tiene un problema y cuándo es una solución? Es una solución al principio del todo, o sea, es decir, China, si no hubiera sido inmensamente desigual, no se hubiera podido convertir después de la muerte de Mao en una potencia mundial. O sea, el caso de China es muy paradójico, ¿no? Porque se muere Mao, la mujer de Mao quiere seguir todo lo bien que lo están haciendo porque solo han matado a 50 millones de personas, pero gracias a Dios deciden optar por el comercio, ¿no? Y yo no digo que China sea una democracia, evidentemente, ni que haya partidos políticos, pero sí que permiten a sus ciudadanos salir y comerciar, ¿no? Y entonces ocurre pues, un escape chino mucho más pronunciado que en el resto de países, ¿no? Y entonces necesitas la desigualdad al principio, la necesitas porque es imposible. No hay ningún país en la historia de la humanidad que haya llegado a ser rico a través de la igualdad. O sea, Dinamarca y estos países nórdicos con los que se nos llena la boca tenían un índice Gini más alto que España hasta hace 2 días. Suecia tiene el índice Gini muy parecido a España, ¿no? Entonces, al final la desigualdad, como Gus Dicton otra vez, en algunos momentos es una marca de éxito, ¿no? O sea, no hay manera de salir de la pobreza y llegar a la riqueza si no es con una desigualdad que se ha demostrado que es transitoria, ¿no? Que China, por ejemplo, su índice Gini cada año baja, el de Estados Unidos cada año baja y el del mundo cada año baja, ¿no? Entonces, con esto paso a la siguiente slide, si lo consigo. Que es reducción de desigualdades. Bueno, solo un matiz, o sea, es decir, no solo hay mucha menos gente pobre en el mundo, sino que encima son muchas más personas, ¿no? Entonces, como veis, la estadística es salvaje. Reducción de desigualdades, ¿no? O sea, este es el índice Gini de los últimos años, desde 1970, y nos damos cuenta que está bajando de manera radical. Pero si miramos el futuro, la proyección es que el índice Gini siga bajando. El índice Gini, para que entendáis lo que es, esto fue un economista que se llamaba Conrado Gini, que básicamente es un índice que divide las desigualdades en todos los percentiles. ¿Por qué leemos en los periódicos la desigualdad aumenta? Porque, claro, el periodista puede elegir el percentil que quiera. Entonces, si coges el percentil 5 y el percentil 8, pues igual la desigualdad ha aumentado. ¿Qué ocurre? Que, claro, obviamente para analizar la desigualdad hay que analizar la desigualdad mundial y en todos los percentiles, ¿no? Y como veis, las estadísticas no pueden ser mejores en desigualdad. Producto, obviamente, de que cada vez hay más clase media, ¿no? Por otro lado, el hambre, ¿no? Y en el hambre ha pasado una cosa pues radical también, ¿no? Y la cosa radical es que hace unos años empezó a morirse más gente por sobrepeso que por hambre, ¿no? Como veis, en ninguna de las estadísticas que voy a dar, obviamente la función está terminada. O sea, es decir, si te pones a mirar la esclavitud, sigue habiendo esclavos en el mundo, ¿no? Es muy difícil erradicar algo hasta el 0%, sobre todo porque hay gente que quiere morirse de hambre, ¿no? Y hay gente que quiere suicidarse, y hay gente que va a seguir yendo al psiquiatra, y hay gente que quiere ser pobre, ¿no? Y hay gente que quiere estar en la calle, ¿no? Y esos son casos reales que no vas a poder evitar nunca.
o, por ejemplo, que haya reductos de esclavitud en muchas partes del mundo, pues obviamente tiende a cero, pero el 0% es complicadísimo, ¿no? Entonces, digamos que estas son las estadísticas de malnutrición y he puesto solo, si veis, en los países en desarrollo, ¿no? Me ha hecho mucha gracia en un vídeo de Carmen, que me he visto como 30 vídeos en los últimos 2 días y me has hecho no leer nada, que hablaba de que no le gusta lo de en vías de desarrollo, ¿no? La expresión. Pero vamos, decirte que venimos de que la gente diga subdesarrollados, ¿no? En vías de desarrollo creo que es un éxito la palabra que hemos encontrado, ¿no? Siguiente, salud y bienestar, pues es radical, ¿no? O sea, que os voy a contar. Esta es la esperanza de vida que tenemos ahora, ¿no? O sea, por ejemplo, por daros un dato y hablaros de España como un sistema de pensiones quebrado, cuando Bismarck pone el sistema de pensiones, dice, no, la gente a partir de los 70 años va a recibir una pensión, pero es que en Alemania, cuando estaba Bismarck y cuando empezaron las pensiones, la esperanza de vida eran 70 años. Entonces, claro, ¿por qué las pensiones no son sostenibles de la manera que las conocemos? Porque, claro, es que la esperanza de vida del ser humano, como sigamos innovando, tiende a 1000. O sea, yo estuve en una charla del típico de Singularity University que decía el tipo, no sé si vamos a vivir 100 años o 1000. Claro, la realidad es que el sistema de pensiones está hecho ok, genial, recibes tu pensión, pero en función de que la pensión la recibas a partir de que superas la esperanza de vida de tu país, ¿no? Y luego hay un dato que os quiero dar y que me llena de orgullo, eh, y que es que España es el país donde la esperanza de vida de las mujeres es más alto del mundo. Hemos superado a Japón. Lo digo, joder, porque es que al final, claro, si escuchas no sé, la publicidad esta engañosa que nos dan, no, nos están matando y tal. Bueno, nos están matando, pero tenemos la esperanza de vida más alta del mundo de las mujeres y creo que es un éxito, ¿no? Educación de calidad. ¿Qué os voy a decir de educación de calidad? ¿No? A mí me hace mucha gracia cuando la gente se mete con Amazon. Joder, es que Amazon, bueno, a mí me parece, ¿cómo explicar? O sea, me compro un libro por 5 euros, La Divina Comedia gratis, Crimen y Castigo 1 euro, El Quijote en 25 versiones gratis. El otro día estaba hablando con un filósofo que me decía, no, lo bueno del Kindle es que cuando leo a Nietzsche hay 2 traductores que puedo de referencia. Digo, es que, joder, ¿en qué mundo vivimos que está aquí el friki de Nietzsche comparando dos traducciones, ¿no? Entonces, esta es la estadística que ha pasado de ser 20-80 a ser 80-20, básicamente de gente que lee. Pero no solo de gente que lee, sino de acceso a la lectura, ¿no? O sea, recuerdo que Descartes escribe el discurso del método en francés porque quiere vender muchos libros y vendió 300. En la segunda parte del Quijote, Cervantes dice, ya sabéis bueno, que era un cachondo mental y dice en la segunda parte, no, he vendido 500 libros del primer tomo y tal. 500 libros, o sea, no sé, cualquier indocumentado ahora vende 500 libros, ¿no? O sea, realmente vivimos en un mundo en el que la gente vende los mismos libros que Cervantes. Igualdad de género, pues ratios súper parecidos. Obviamente yo no estoy diciendo aquí, por favor, cuando llegue el turno de preguntas no me empecéis a decir que no, es que hay mucho por hacer. Ya sé que hay mucho por hacer, siempre va a haber mucho por hacer. El carácter del ser humano es superar problemas y como tal, pues es lo que hacemos, ¿no? Pero para que miréis los ejemplos porque son radicales, ¿no? Porque además lo bonito del capitalismo es que no solo ayuda a los pobres, sino que ayuda especialmente a los pobres. Y lo veis en las estadísticas, o sea, está mucho más, vamos a decir, empinado eh, eh, todos los países en desarrollo que los países desarrollados. Y esto es pues todas las tendencias en el Equality Index, ¿no? O sea, el salud, recursos socioeconómicos, disparidad en el household y en políticas, etc. Agua limpia y saneamiento, pues cada día tenemos acceso a agua más limpia, evidentemente, como veis, o sea, pero además es radical. Y no solo eso, sino que cada día somos más gente. O sea, es que el objetivo es doble, ¿no? Porque el objetivo no es solo que cada día haya agua más limpia, sino que el objetivo es que cada día haya agua más limpia para más gente, ¿no? Energía asequible y no contaminante. Luego dejaré a Carmen que os dé una clase sobre esto,
pero deciros que las estadísticas pues, son radicalmente buenas, ¿no? Y serán mejores en cuanto a la energía solar y la del viento, pues obviamente sean más rentables, ¿no? O sea, yo tengo muchas ganas de que todos estos países que viven del petróleo sin trabajar y sin comerciar, de repente se den cuenta que el petróleo es menos rentable que la energía eólica, como ocurre en muchas fases del año, y en la solar, en cuanto avancemos un poco con las baterías y alguna leche de estas, ¿no? Entonces, bueno, pues las posibilidades son gigantescas y, por supuesto, todo lo relacionado con el agua, todos los que habéis visto el documental de Attenborough, pues veis que hay unas posibilidades gigantes, ¿no? Y ya voy acabando, industria, innovación, infraestructura, trabajo decente, estas las he juntado, y es el GDP del mundo. Como veis, he intentado poner Estados Unidos, pero también he puesto Austria, United Kingdom, y luego he puesto Argentina e Indonesia. Es que la gente habla mucho de Argentina, pero es que Argentina aumenta su renta per cápita cada año, ¿no? ¿Y esto por qué es? Pues porque al final podemos salir de casa y comerciar. Esto es por lo que siempre digo, y que seguro que Javier está harto de escuchar mi ejemplo, pero cuando Idealista montó Idealista, les costaba el hosting 60.000 euros al mes. Yo debo pagar de hosting como 15 euros al mes. Eso si cuelgo muchas fotos, si cuelgo pocos, pago 7 euros al mes. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Que todo el mundo puede montar idealistas o empresas de todo tipo. ¿Y esto qué crea? Pues el gran escape, ¿no? Que es en la situación en la que vivimos, ¿no? Ciudades y comunidades sostenibles, pues cada día menos gente viviendo en slums, en guetos, etc. Y además lo veis que en todos los continentes y en todos los países, y no solo eso, sino cada día menos gente muriendo por desastres naturales, eh, incluyendo, por supuesto, lo que ocurre en las ciudades, ¿no? Y luego, muy importante, ¿no? La paz. Al final, creo que es lo más importante y por eso lo he dejado lo último. Yo, o sea, el otro día estaba estudiando filosofía por terminar aquí y de repente me empecé a preguntar por qué los egipcios no habían sido mejores filósofos que o al menos filósofos comparado con los griegos, o en Mesopotamia no había empezado y había empezado con Tales de Mileto en Mileto, ¿no? Y de repente, claro, las 5 escuelas fundamentales que hay, que son Mileto, Grecia, Samos, donde era Pitágoras, o sea, Grecia me refiero a Atenas, Sócrates, Platón y Aristóteles, Elea, donde es Zenón, Parménides, toda esta gente, y Éfeso, donde es Heráclito. O sea, las 5 escuelas son países donde había un régimen de paz, donde llevaban años de paz. De hecho, lo que acaba o sea, esa descentralización de estas polis griegas, que eran 100 polis, no permitían, ni les permitía a ellos matarse, ni permitía a los persas conquistarles. Y esa situación de paz y de prosperidad, ese fomento del comercio, al final lo que consigue es que la gente se ponga a comerciar. O sea, básicamente nosotros en nuestra naturaleza, siento ser tan reduccionista, pero no se me ocurre otra cosa que decirlo, tenemos la opción de guerrear o la opción de comerciar. Y cuando resulta que llega la paz y empieza el comercio, o más bien llega el comercio y luego llega la paz, pues ocurre lo que ocurre, que sale Tales de Mileto en un sitio, Sócrates en otro, Heráclito en otro, Parménides en otro y Pitágoras en otro. Y al final es un orden casi espontáneo, pero se reúnen una serie de características, ¿no? O sea, ciudades con puerto, situación de paz, prosperidad y la oportunidad de comerciar con el de al lado, ¿no? Y bueno, aquí dejo la palabra a Carmen. Me gustaría haceros una última, por iniciar el debate. Bueno, perdón, me he liado. Dos cosas decir. Hay un ODS que creo que es un homenaje a la aprendedora social, que es el 17, Alianzas para lograr los objetivos. ¿Qué más podemos pedir? Que exista esto, ¿no? Y luego, por otro lado, abro mi pregunta con una frase bueno, me ha hecho pensar muchas veces, que es: ¿quién ha hecho más por el medio ambiente, los ecologistas o el pendrive, ¿no? Obviamente, los dos han hecho por el medio ambiente. Obviamente quedan muchas cosas que hacer por el medio ambiente, pero ¿quién ha hecho más por el medio ambiente en vuestra opinión, ¿no? Y con esto podríamos iniciar un debate y seguro que hay mucha gente que tiene dudas y otras que tiene certezas. Así que, bueno, encantado y espero no haberme excedido mucho en el tiempo.
Muchas gracias, Alejandro. De hecho, no me he excedido nada, perdón. He tardado justo 20 minutos. Lo has hecho clavado, o sea, ni cronometrado. Aprovecho para recordaros a todos que nos podéis plantear las preguntas a través del chat y que tras la intervención de Carmen yo se las trasladaré a ambos para poder iniciar el debate. Carmen, cuando quieras. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, muchísimas gracias, Alejandro, por la presentación. Creo que ha sido muy guay y luego ya debatiremos sobre todo lo que has dicho, lo que nos dé tiempo, pero antes voy a compartir mi pantalla, os voy a hablar de mí, os voy a hablar de por qué estoy aquí, porque me han invitado, ¿no? Un poco lo mínimo me parece contaros por qué estoy aquí y luego pues contaros por qué estoy obsesionada con el cambio climático. Sí se puede decir que estoy obsesionada, yo creo que sí, creo que hay motivos, pero bueno. A ver, ¿estáis viendo mi pantalla? Sí. Vale, fenomenal. Bueno, pues yo soy Carmen Huidobro, encantada de estar aquí. Y en mi día a día trabajo en Too Good To Go, que es esa aplicación, por si no la conocéis, que te permite salvar comida de restaurantes, supermercados, panaderías, con una aplicación muy fácil. Y soy cofundadora, como bien nos han contado, de Climabar. Yo me dedico en las dos a crear contenido, intentar que la sostenibilidad sea más normal. ¿Cómo se puede hacer para que gente que no sea sostenible de por sí o no tenga esta inquietud, pues sea más fácil que tenga estos hábitos, ya sea casi por inercia o porque pues empieza a preocuparse un poco por esto y que nunca antes había parado a pensarlo? Y eso, y aparte, pues vengo de ciencias ambientales, estudio un máster en política ambiental internacional en Suecia, en Hungría y en Grecia. Y bueno, pues básicamente lo que me mueve en la vida es intentar mandar 1000 mensajes distintos para que llegue a todo el mundo, ya sea a mi tío que solo le preocupa la economía, como a mis amigas que les preocupa que se queden sin vermú porque las cosechas se van a ir al garete. Pues esa soy yo. Y Acción por el clima para mí es el ODS, o sea, es al igual que la crisis climática es la crisis de las crisis, para mí el ODS, de verdad, yo corrígeme si me equivoco luego en el debate, creo que debería estar como por encima, o sea, es que la crisis climática abarca absolutamente todos los demás, porque abarca todo, porque es en una situación en la que estamos, es una emergencia que va y está cambiando absolutamente todo, aunque quizás tengamos la suerte de que no lo percibamos mucho donde estamos aquí hoy en día. Me encanta este gráfico, o sea, me pareció lo más, ¿no? Las curvas del COVID y luego pues ahí la crisis climática que está como que no está, pero cuando la veamos más de cerca, tela. Básicamente, ¿no? Esta es la crisis climática. Em, a mí, esto es lo que me pasa en el día a día, ¿vale? No sé si a vosotras os pasa. Yo todos los días estoy pensando en qué podemos hacer para revertir esto e intentando tener una vida lo más normal posible. Em, para empezar, porque a mí me da mucha rabia que sigamos hablando de cambio climático en vez de llamarla crisis, ¿no? Por lo que os decía antes, es una crisis social, económica, medioambiental. A mí, de verdad, estoy harta de escuchar que, pues eso, como soy una persona verde, soy medioambiental, pues como que la crisis climática parece una cosa de activistas ecologistas, pero nada más lejos de la realidad. Creo que todo el mundo, yo sé que los que estáis aquí los sois y lo estáis, pero me parece de verdad que esto es una cosa que todo el mundo, me da igual que seas el CEO de una empresa enorme o un político, da igual tu ideología, deberías tener en mente esta crisis en la que estamos. Pero por desgracia, como no se ha comunicado muy bien, porque normalmente se comunica un poco de este estilo, o bien se comunica, como os decía Alejandro, activistas que a lo mejor no te sientes muy identificado con ellos, o cuando te pones a buscar información, pues te vienen estos gráficos, estos números, que es un poco difícil de entender y pues te puede tirar un poco para atrás. Esto es una versión sencilla del gráfico y os lo quería poner para que vierais un poco de dónde viene esa situación en la que estamos. No quería enrollarme mucho con la crisis climática en esta presentación porque vamos a hablar de capitalismo, pero bueno, tiene que ver, ¿no? Desde la revolución industrial empezamos a quemar combustibles fósiles para producir toda esa energía que veis ahí, es la que hoy en día estamos utilizando para que nuestro sistema funcione, y el problema es que la mayoría de esta energía pues viene de quemar esos combustibles fósiles, pues carbón, gas, que
hace que estemos en la situación en la que estamos por todos esos gases de efecto invernadero que estamos emitiendo en la atmósfera y que se están acumulando ahí, y básicamente está haciendo que ya hemos aumentado la superficie, el calentamiento de la superficie ha aumentado 1,1 grados. Que no parece mucho, pero si seguimos así llegaremos a 4 y eso no queremos que pase. ¿Y qué pasa con la crisis climática? Y esto me parecía muy interesante. Em, se sabe que hay 20 grandes corporaciones con nombre y apellidos que son las responsables o están detrás de un tercio de todas las emisiones de esos gases invernadero, ¿vale? De hecho, y esto lo pusimos en Climabar y tuvo mucho éxito, ya veis el rollito pop tal, pues para que una persona que no le, a lo mejor la imagen de antes no le gusta, pero Sexo Nueva York puede que sí, el 71% de las emisiones mundiales vienen de 100 empresas. Es el mismo mensaje, pero dicho un poco más, hay que duele un poco, ¿no? Entonces a mí me hace mucha gracia cuando Elon Musk, por ejemplo, ¿no? Pues hace estos tweets de, venga, voy a donar no sé cuántos millones, que para él no es nada, para ver quién consigue la mejor tecnología para capturar CO2, y es como, o sea, tenemos un planeta que ya se autorregulaba solo, para empezar, o sea, tenemos, pues no sé, el océano, los bosques, qué tal si dejamos de contaminar, no sé, cosas que se me ocurren, ideitas, y luego encima, pues que millonarios como él, pues estén diciendo estas cosas, da mucha rabia cuando piensas en que realmente pues hay esas 100 empresas que son las que están responsables de esto y que se podría cortar relativamente fácil, ¿no? O sea, no es que, siento que últimamente estamos ahí machacando al individuo un montón, pero la parte grande como que se nos olvida un poco. No sé si es aposta o no, pero bueno, yo lo dejo ahí a cada uno que reflexione. Y esto es lo que está pasando últimamente y por eso la gente joven está muy enfadada, porque cuando tú vas a una cumbre por el clima, cuando vas a estos eventos donde están los políticos, o están las empresas, las ONGs, ¡buah, qué cosas más interesantes dices! ¡Qué inspirador! Venga, hasta luego. Y todo sigue un poco como hasta ahora. Os quiero decir un dato, por si no lo sabíais, Exxon, la petrolera, sabía del cambio climático desde los años 70, más o menos. Tenía un grupo de científicos que empezaron a investigar qué iba a pasar si seguían quemando el petróleo que estaban sacando y lo escondieron. Se quedó en un informe interno, despidieron a los científicos y eso se filtró pues, en 2000, hace unos años, en el 2005 o una cosa así. Y Shell, otra petrolera, igual. Y además, estas mismas petroleras están usando los modelos climáticos para saber, por ejemplo, cómo va a aumentar el nivel del mar, para ver exactamente cómo poner las petroleras que están sacando el petróleo. Para que veáis un poco el absurdo que es la situación hoy en día. Y estos titulares lo pongo porque o sea, hasta 10 años atrás, 6 meses, 3, 5, seguimos viendo lo mismo, ¿no? Que realmente no estamos haciendo mucho, parece que no importa, las cumbres climáticas ahí siguen, entonces, bueno, como que ya va siendo hora de que la cosa se pone seria. Entonces, yo por terminar mi parte con un poco así de humor, pienso que lo más importante que podemos hacer es dar la turra, dar la tabarra, hablar con los políticos, que saquen esa asamblea ciudadana que quieren sacar, que se sepa lo de las empresas, que se sepa qué puede hacer cada uno, pero bueno, sobre todo hablar con gente con la que a lo mejor este tema ni le va ni me viene, para que llegue a todo el mundo. Y estas somos nosotras, nada que ver con la típica concienciación climática. Y esto es lo que querías contar sobre mí. La verdad es que no tenía preparado diapositivas de capitalismo, pero las acababa de copiar y pegar muy rápido. Entonces, no sé si queréis que pase por ellas porque he puesto argumentos a favor y en contra. Lo puedo decir rápido porque resume un poco lo que tú has dicho y luego pasamos al meollo. Vale, venga, pues muy rápido. A ver, a favor del capitalismo, ¿vale? Pues lo que hemos escuchado, sí ha favorecido la innovación tecnológica, ¿no? Pues que la competición entre mercados hace que haya más incentivos para pues, estrujarse las cabezas y pensar en soluciones creativas, ya no solo para la crisis climática, sino para otro tipo de problemas que hay en el mundo, ¿no? Por ejemplo, podemos ver pues, los paneles solares pues, se han producido en un sistema capitalista y puede ser un ejemplo de, oye, pues mira, gracias al sistema se ha producido esto y están cada vez más baratos gracias a la competencia de mercado, tal cual, vale. Luego tenemos que pues, hace que se generen incentivos para ser más eficiente, ¿no? Y eso se puede pues, poner pues, temas de eficiencia energética, eficiencias de la cadena de suministro, de mil maneras.
Y finalmente, el tercer argumento que he encontrado a favor, aparte de los que ya hemos escuchado, es, bueno, pues que estamos viviendo mucho mejor de lo que hemos vivido antes, según los indicadores que hemos visto, que otro tema también que podemos hablar después es a ver qué indicadores exactamente qué indican, ¿no? Y aparte de que nos guste o no, realmente tenemos como unos 10 años para solucionar la crisis climática, o sea que estamos en un punto de, aunque pudiéramos inventarnos otro sistema, a ver cómo lo hacemos en 10 años y que tire, ¿no? Entonces esto también me parece un debate muy interesante. Ahora, y yo voy a ser muy breve, argumentos en contra, se podría decir, de capitalismo. Es físicamente imposible. Y eso lo dejo ahí, no sé si habéis escuchado a Yayo Herrero, yo soy fan de Yayo, también de Naomi Klein. Al final, la crisis climática ha sido una consecuencia, probablemente sin querer, bueno, o no, depende de la petrolera, no lo sé, del sistema que tenemos. El sistema que tenemos está basado en una extracción de recursos ilimitada, cuando sabemos todos que no lo es. Tenemos unos recursos finitos, tenemos un proceso de regeneración de la Tierra que es el que es, tenemos una atmósfera que tiene los gases que tiene y que le estamos chutando más y eso no se va, y es un sistema que ahora mismo no corresponde ni a las leyes de la física, según como lo tenemos ahora, el haberse escuchado 1000 veces. Si viviéramos como Estados Unidos, necesitaríamos 5 planetas, como España, no sé qué, pero es que eso es real. Al final es un sistema que ahora mismo está funcionando porque otros países son como de donde extraemos los recursos naturales y otros poquitos somos los que los disfrutamos, aparte de las desigualdades que puede haber en ciertas industrias o básicamente de las personas que viven en esos países donde estamos sacando recursos pero no queremos realmente que se desarrollen porque entonces se nos desmadra el tinglao, ¿no? Así dicho mal y pronto. Entonces, aparte de eso, estamos en un sistema que a norma general lo que te está diciendo es que tú consumas, que todo va genial, tú compras, tú consume más, necesitas más para ser feliz, si no tienes esto de la última moda te va a dar un pasmo, ¿no? Te incita a seguir, aunque todo el mundo se sabe que esto no es nada viable. Por otro lado, tenemos que no se internalizan los costes al medio ambiente. Cuando tú te vas a comprar una hamburguesa al McDonald's, por ejemplo, ahí no está metido el coste que eso le supone ya no solo al medio ambiente, sino a nosotros. O sea, cuando estamos destruyendo ecosistemas naturales para cultivar soja porque no tenemos sitio y porque las vacas comen por 5 personas y no hay espacio para dar de comer a tanta vaca, estamos haciendo que ecosistemas naturales se desequilibren, se destruyan, les dejamos menos sitio. ¿Y qué pasa? Pues que enfermedades como el COVID salen. Entonces son como cosas que, ¿qué precio le pondrías a eso? ¿No? O sea, pensadlo, ¿qué precio le pondríais a la comida que produce que se talen ecosistemas y que enfermedades como el COVID salgan? O sea, a mí me parece una locura. Y ya, creo que esta es la última, o la penúltima. Obviamente lo que os he dicho es un sistema que al final lo que está haciendo es que haya una igualdad y una injusticia social brutal. Al final está basado en que unos estén más explotados o explotados que otros. Y no sé muy bien cómo se podrían mantener muchas industrias si esto fuera distinto, la verdad. Y aunque no sea por explotación directa, al final por la contaminación, por lo que respiran, en fin, ¿no? Bueno, otra movida. Y ya está, esta era la última. Ya podemos entrar al debate, espero que os haya gustado. Muchísimas gracias, Carmen. He visto que Alejandro tomaba notas en la parte final de tu exposición. Y en la inicial. Y en la inicial. Y yo quería trasladaros la cuestión por iniciar un poco el debate y a riesgo de ser tremendamente reduccionista, aunque ya ha quedado un poco claro en vuestras exposiciones, si consideráis que realmente el capitalismo es el origen de la crisis climática, si consideráis que, sin embargo, es la solución a la crisis climática o que es un poco de ambas cosas. Yo pienso que no es la solución para nada. Y no sé si este sistema, o sea, la verdad que en un escenario donde no hubiéramos tenido capitalismo, no sé qué hubiera pasado, ¿vale? Yo solo sé y solo se sabe que empezamos a quemar combustibles fósiles como si no hubiera un mañana cuando encontramos esta fuente de energía y nos empezamos a seguir, a continuar a desarrollar y se ve claramente la tendencia desde cuando se empieza a desarrollar estas industrias hasta ahora con los gases de efecto invernadero. No sé si hubiéramos tenido otro sistema cómo hubiera sido, pero lo que está claro es que como hasta ahora no podemos seguir. Y de hecho, me he preparado aquí, en plan en la pantalla de lado, unos artículos súper interesantes que dicen que aunque todo el mundo se cambiara a coches eléctricos, y si seguimos como hasta ahora, no sería suficiente. Pero ni incluso con la economía circular.
es que hemos llegado a un punto que no es suficiente. Entonces, por eso no creo que sea la solución. Carlos, no sé si me... Dale. Sí, Ah, sí, sí. perfecto. Sí, no, perfecto. no, adelante. Vale. Genial. Como es un debate, déjame un segundo que vaya sobre las cosas que ha dicho, ¿vale? Perfecto. Totalmente de acuerdo en los ODS. O sea, digo que obviamente, ¿quién soy yo para decirle a una mujer pobre en Nicaragua que tiene que aplicar el ODS 12, ¿no? O sea, es decir, los ODS es algo que nos han dado y de repente los cogemos, lo ha decidido un tío entre Bruselas, Nueva York, Washington o Ginebra, uno de los 4 sitios, y nos ha dicho lo que tenemos que hacer. Obviamente son de sentido común, pero totalmente de acuerdo con Carmen que no los hemos decidido nosotros y que el que quiera tomar mucha sal por las noches y morirse muy feliz, pues eso no es ninguno de ese, pero el tío ha sido muy feliz, ¿no? Lo segundo, y me alegro mucho que hayas comentado, Carmen, es lo de Exxon y Shell, ¿vale? Porque esto habla de la radical manipulación a la que nos someten los medios de comunicación con el tema del cambio climático. Entonces, tengo la lista, por casualidad, la verdad, de las 10 empresas que más emisiones causan del mundo. Y resulta que solo hay 3 que son privadas, que son Exxon, Shell y Royal Dutch. ¿Qué ocurre? Que claro, el problema y las otras 7, y no solo son 7, sino que son 9 si coges 12, pero he cogido 10 por reducir, es que son empresas estatales. O sea, la que más emisiones es Gazprom, la segunda que más Coal India, la tercera que más Glencore, la 4 que más Petrochina, la quinta Rosneft, la sexta y séptima son Shell y Exxon, la octava es Total, la novena es China Petroleum no sé qué, y la quinta es Petrobras. Pero eso sí, todo el día me están dando el coñazo con Exxon y con Shell. ¿Y por qué no nos metemos nunca con Gazprom? Porque la realidad es que es mucho más fácil decir, no, es que el capitalismo y tal, pero si es que esto es el estatismo. 8 de 10, 9 de 12 son empresas estatales. Entonces, el problema de las emisiones, en primer lugar, lo tienen que solucionar los estados que no hacen nada. Pero claro, los estados lo que hacen es financiar a las gretas de turno para que nos den el coñazo. En vez de decir, tío, haced que desaparezca Gazprom, que nadie use Gazprom, ¿no? Entonces, ¿cómo se consigue esto? Con el camino a la democracia. Lo segundo, lo de que es físicamente imposible. A ver, una cosa importante. O sea, el capitalismo no necesita crecer. O sea, es un poco falaz decir, no, es que el sistema capitalista necesita el crecimiento constante. Eso no es verdad. O sea, el Motorola número 1 que salió valía $10.000 y el Huawei que tenemos ahora vale 100 euros. Entonces, el capitalismo lo que consigue es que las cosas empiecen a... Un segundo. El capitalismo lo que consigue es que las cosas empiecen a ser radicalmente más baratas que antes. Y el capitalismo lo que consigue es que lo que considerábamos antes un lujo, como tener lavadora, ahora es una commodity. El cuarto punto es lo de los recursos finitos, que me gustaría indagar porque la verdad es que llevo escuchando lo de los recursos finitos y luego yo me pongo a indagar en qué recursos hemos acabado con ellos y, o sea, vale, sí, había el lince ibérico, estuvimos a punto de acabar con él. Ok, vale, pero es que el lince ibérico estuvimos a punto de acabar con él porque la carne de lince no se come como se come la carne de vaca. Entonces, lo de los recursos finitos e infinitos es relativo. Para empezar, no somos el único planeta del mundo y para seguir, creo que de la Tierra para adentro hemos indagado muy poco, ¿no? Entonces, lo de los recursos finitos yo creo que es más un sistema de precios y que ahora mismo no nos sale rentable ir a Marte a conseguir los recursos. Pero el día que no haya aquí, pues iremos a Marte, ¿no? El tercero, lo del capitalismo que fomenta el consumo. No, o sea, lo que fomenta el consumo es el consumismo. El capitalismo lo que fomenta es el ahorro. O sea, de hecho, la narrativa capitalista y relacionar capitalismo con consumo, o sea, digo, no le veo mucho el link. Capitalismo es comprar y vender, no es consumir. Consumir es otra cosa. Cuando digo comprar, puedes comprar lo necesario y que sea poco. El otro ni me he enterado lo que he escrito en el siguiente. Ah, sí, lo de internalizar los costes. El problema de internalizar los costes no es del capitalismo, o más bien externalizar los costes. El problema es del sistema de impuestos que tenemos. ¿Qué ocurre? Que a mí, o sea, yo no estoy la realidad es que no estamos incentivados como ciudadanos a cuidar el medio ambiente. O sea, es un problema de incentivos. O sea, si tú quieres incentivar a que la gente cuide el Amazonas,
joder, dale una parte del Amazonas, pero es que lo que no me pueden pedir a mí es que cuide el Amazonas y yo vivo en Soto del Real, pues yo cuidaré el jardín de mi casa. Entonces es mucho más fácil, o sea, el problema de la externalización es un problema de lo difuso que son los derechos de propiedad. Entonces, claro, vivimos en un mundo tan estatalizado que, claro, yo sinceramente, Carmen, o sea, yo intento ser buena persona todos los días, pero la rotonda de mi casa, de al lado de mi casa, joder, pues si hay una flor que se está muriendo, pues no la cuido, yo cuido las flores de mi jardín. Y luego lo último, lo de la explotación, perdóname, es que esto es mentira. O sea, digo, en los últimos 400 años y especialmente en los últimos 200 y especialmente en los últimos 100, cada día hay más democracias, cada día hay más derechos y cada día se respeta más a los trabajadores. Entonces, no hay ningún sistema que respete más al trabajador que el capitalismo. O sea, los grandes avances en temas de derechos sociales se han conseguido a través del capitalismo. Y luego, ya respondiendo a la pregunta, ya ni me acuerdo. ¿Cuál era tu pregunta, Carlos? Que si el capitalismo es la manera o es el problema, ¿no? Si es el origen de la crisis hombre, climática o si es la solución. Es que, o sea, el origen Siendo muy para empezar, reduccionista, ¿eh? Vale, sí, sí, lo mío también es muy reduccionista todo el rato, pero o sea, realmente es que dice Carmen, no sé si hubiera pasado, si hubiera habido otro sistema. No, hombre, sí que ha habido otros sistemas. O sea, si tú, por ejemplo, te pones a mirar que lo conocerás muy bien, Carmen, el índice de desempeño ambiental y los 180 países que están, joder, es que tú te pones a analizar y los países donde hay democracia y capitalismo son los países más limpios. O sea, no pasa nada, pero sí que hay alternativas. O sea, digo, Venezuela no es un país capitalista, Corea del Norte no es un país capitalista, Kazajistán, Uzbekistán, Kazajistán un poco más, pero Uzbekistán y todos estos países no son sistemas capitalistas. China, hay 5 Chinas. Y realmente las 4 Chinas que son capitalistas, fundamentalmente capitalistas, son Singapur, Macao, Taiwán y Hong Kong. Y joder, míralo en el índice de desempeño ambiental. El problema es cuando se mete el Estado a hacer dos cosas. Una, ocultar los datos, como ocurrió con el COVID, y la otra es a no dejar al ciudadano desenvolverse. Así que me alegro mucho que hayas dicho que hay una fuerza ciudadana muy importante. O sea, yo me encanta lo que haces y por eso he visto gran parte de tus vídeos, porque me encanta la figura del youtuber. La figura del youtuber es un tío que no le pide nada a nadie y que antes los emprendedores estaban en su garaje y ahora están en su habitación con una webcam y de repente empiezan a hacer activismo. Me parece, son proyectos ganadores. O sea, hacer activismo sin pedirle nada a nadie y encima que en algún momento te empieza a pagar YouTube, pues ganador. Perdón, ya he terminado. Como veis, me toma muy en serio el debate, perdonadme, igual no hay que tomarlo tan en serio. Pero eso es lo bueno, generar polémica. Carmen. No sé ni por dónde empezar. A ver, por lo de la lista de países contaminantes, luego si quieres compartimos fuentes porque yo tengo otra y no tiene mucho que ver. Sí que es cierto que hay gobiernos, ¿no? Pero claro, los gobiernos están en un sistema capitalista. Entonces, al final los gobiernos también van por incentivos. ¿Por qué no sale tan barato volar con Ryanair? Pues porque no están pagando los impuestos que deberían pagar. Si pagaran como los trenes, nos costaría más caro. Las aerolíneas no están pagando y los gobiernos tampoco están ahí detrás, ¿no? Entonces son cosas como, bueno, que están pasando y que ahí están. Que sea un gobierno el que esté detrás no quiere decir que no pase nada. A ver, ¿qué más has dicho? Lo de los recursos, Alejandro, lo siento, eso no es así. Nos estamos quedando sin recursos, la velocidad a la que os estamos ¿Cuáles? sacando. ¿Cómo que cuáles? Sí, no, si me puedes decir qué recursos se han acabado, no cuáles nos estamos quedando. Yo lo que te he dicho es que hay un sistema de precios, entonces si cuando se acaban los recursos sube el precio y se dejan de consumir. Bueno, si te parece sigo por todas y luego terminamos porque yo no te he Perfecto. cortado a ti. No pasa nada. Perdón. Pues eso, que luego lo debatimos, pero te aseguro que el nivel al que estamos extrayendo los recursos naturales no es al nivel que el planeta los puede regenerar. Y eso es uno de los grandes problemas que estamos teniendo. ¿Qué más has comentado? Lo del capitalismo, pues que no lo sé, has dicho muchísimas cosas que me has dejado un poco así, la verdad, porque veo que estamos como en opiniones muy distintas. Lo que yo creo que puedo cerrar mi parte simplemente diciendo que, bueno, mira, si no, lo tengo en los comentarios, que la gente lo ha dicho. Una frase que ha puesto María del Carmen, creo, M. Carmen, sí.
que el capitalismo crea personas individualistas y lo estamos viendo. O sea, a mí esto me parece una cosa que estoy empezando a aprender ahora y me parece interesantísima, y es cómo el sistema capitalista y el neoliberalismo hace que haya más competencia entre personas y no esa sensación de comunidad, de apoyo. O sea, tú mismo lo has dicho, yo cuido mi jardín, no voy a cuidar mi rotonda, pero es que el ser humano de toda la vida ha vivido en unas comunidades, nos hemos ayudado y, por ejemplo, con el COVID lo hemos visto, cómo la gente se quedaba en casa, sentía ese sentimiento de apoyo, de ayuda al vecino, salieron ideas para hacer la compra a las personas mayores. O sea, yo creo que por naturaleza sí que somos las personas colaboramos entre nosotras, y precisamente el sistema que tenemos ahora nos apoya más a lo contrario. Yo te apoyo si gano algo apoyándote a ti, si no, a lo mejor yo cuido lo mío. Y por eso quizás el tema de las externalidades de la naturaleza me parece súper interesantes. O sea, ¿el capitalismo hubiera funcionado si hubiéramos internalizado los costes de la naturaleza? Pues no lo sé. ¿Por qué hablamos de naturaleza y no de nosotros? Aquí eso es otro tema que me gusta lanzar. Tú, por ejemplo, has hablado de biodiversidad, naturaleza, no tiene que ver con clima. O sea, lo que estamos viendo es que nuestro sistema climático está cambiando y no es que no haya un planeta B. O sea, es que nosotros no nos vamos a poder adaptar a la que se nos viene. Cuando hablamos de naturaleza, lo hablamos como una cosa separada de nosotros. Nosotros estamos en una naturaleza, pasa que nos hemos desvinculado completamente. Aunque solo sea por las enfermedades que ya nos están viniendo, o sea, el 70% de las enfermedades hoy en día vienen de la destrucción de naturaleza, por zoonosis. Es decir, y el sistema capitalista no va a responder a esto, no va a poder, ¿sabes? Entonces, yo no lo veo nada claro. No te sé decir cuál es la alternativa, lo he estado mirando. Hay una teoría que está en auge que se llama la del decrecimiento, que creo que van los tiros por ahí, ¿no? Que es lo que habría que solucionar. Pero para resumir, el capitalismo sí es la causa, porque por puros ganas de crecimiento económico y beneficio hemos continuado hasta ahora, y no es la solución porque no hay ningún incentivo para reducir y parar. Hay Como no da tiempo. Perdona, Carmen. Hay un comentario en el chat de la misma persona que comentabas tú, que dice, en 2019 24 especies declaradas extintas. Y sobre esto os quería trasladar una cuestión. ¿Concebimos el planeta como una fábrica al servicio del ser humano que genera recursos que consumen los seres humanos? Y por tanto, si se extinguen especies que no están destinadas al consumo humano, es algo pues, relativamente poco importante. O sin embargo nos consideramos a nosotros los seres humanos como una parte más del planeta y que debemos contribuir a esa biodiversidad porque la biodiversidad en conjunto es la que garantiza un equilibrio del que nosotros nos beneficiamos. ¿Qué opináis de esto? Bueno, ¿puedo hacer una pregunta antes? ¿Sabéis cuántos mamíferos salvajes quedan? No. Ya, yo tampoco lo sabía, ¿eh? Del 100% de los mamíferos del planeta Tierra, solo el 4% son salvajes. O sea, el 96% de los mamíferos son personas y ganado. Y de todos los cultivos que hay ahora en la Tierra, el 77% va para alimentar al ganado. Alejandro, ¿qué opinas? Opino que esa es la vida. O sea, digo que ¿qué puedes hacer cuando el lince ibérico se está extinguiendo? O sea, ¿qué puedes hacer? Es que no puedes hacer nada. O sea, digo que es que esa es la naturaleza, ¿no? O sea, digo que eso es Darwin, primero de Darwin, ¿no? O sea, porque ¿cuál es la alternativa? O sea, ¿cuál es la alternativa a que haya especies que se extingan? ¿Cuál es la alternativa? O sea, que intentemos que no se extingan en un mundo en el que realmente no pueden sobrevivir por ellos mismos. Es que tampoco lo veo muy claro. O sea, es como, o sea, lo veo muy parecido al tema de que comentaba Carmen al principio del decrecimiento. O sea, lo primero que quiero decir es que el capitalismo permite perfectamente vivir en decrecimiento. O sea, la economía colaborativa, por ejemplo,
puede favorecer al decrecimiento y es capitalista, ¿no? Pero por otro lado, o sea, el problema del decrecimiento, o sea, igual que el problema de frenar el consumo, es que perjudica a los más pobres. O sea, es decir, la realidad es que si tú quieres, o sea, si tú te pones el velo de incertidumbre de Rawls y dices, oye, no voy a pensar dónde he nacido yo, puedo haber nacido en cualquier continente, no sé dónde he nacido, cómo querría, qué mundo querrías, ¿no? O sea, es decir, si yo me pusiera el velo de Rawls, querría un mundo capitalista, porque es lo que permite al pobre dejar de ser pobre. ¿Qué ocurre? Que si decrecemos y desaceleramos todo este gran escape, al final los que sufren son los pobres. O sea, es decir, tú puedes decir, no, mira, vamos a dejar de crecer y tal. Es que eso, como decías antes, a Elon Musk le da igual dejar de crecer. Él ya tiene muchísimo dinero. Incluso a casi todos los españoles nos daría igual dejar de crecer. O sea, el problema es qué haces con África si dejas de crecer, ¿no? O sea, todas las oportunidades que China, por ejemplo, le está dando a África, o sea, es complicado lo del decrecimiento porque sufren los más débiles. O sea, creo que es muy fácil desde España decir, oye, dejamos de crecer. Es como lo de... Te puedo cortar porque justo quería enseñar algo que no me ha dado tiempo. ¿Conocéis al elefante de Milanovic? Sí, claro. Vale, comparto pantalla y os lo enseño a los demás para que lo veamos todos, ya que estamos aquí de debate. A ver, es que lo descubrí el otro día buscando como información para esto y me parece súper interesante. Vale, bueno, este es un gráfico, ¿vale? Que por su forma se llama la del elefante porque aparece un elefante con su trompa. Y básicamente, para ir muy rápido, os enseña cómo realmente el crecimiento de ingresos o la destrucción de ingresos ha ayudado a estas personas que tienen bajos o medios o altos ingresos, ¿vale? Entonces, como veis, básicamente los que son realmente pobres, los que están en el umbral de la pobreza, no avanzan. Los que son de países, pues, como tú has dicho, como China o India, hay una población que sí que se ha visto beneficiada y ha podido aumentar. Luego, la clase media ha bajado y, en cambio, la élite, que estaba muy bien, ha ido a muchísimo mejor. Sí, bueno, o sea, Milanovic, o sea, conozco muy bien a Milanovic, me gusta mucho y además él se ha retractado, que quizá no lo sepas, de su curva del elefante. O sea, la curva del elefante de Milanovic tiene un problema, tiene dos problemas. Una es que no está ajustada a los precios de cada país, o sea, es decir, no es lo mismo tomarte unos macarrones en Noruega que unos macarrones en Nicaragua, ¿vale? Y por ello se ha retractado. De hecho, si lees el libro, y el libro está genial, y a mí me encanta él, pero si lees el libro te das cuenta que hay que coger con pinzas la curva. De hecho, la curva del elefante habla en el prólogo y el resto del libro básicamente está en contra de la curva, ¿no? De hecho, él cuando ajustó los precios hizo un tuit que ahora os voy a buscar en el que indicaba cómo la desigualdad baja radicalmente una vez que ajustas los precios a cada país, porque claro, vivimos diferente en los diferentes países. Pero el segundo problema que tiene la desigualdad como concepto es que realmente, o sea, yo me comparo con todas mis clientas en mi crowd y realmente vivimos muy parecido. Pero me comparo con Amancio Ortega y también vivo muy parecido. O sea, es decir, vivimos en un mundo, y esto es un intangible que no puede analizar una estadística, vivimos en un mundo en el que tener una lavadora, pues o sea, todo el mundo tiene una lavadora. El 90% de mis clientas tienen un teléfono móvil. El 90% seguro que también tienen una televisión. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre Amancio Ortega, nosotros que estamos en este evento, y las mujeres de mi crowd? El yate. O sea, el resto lo tenemos todo, porque claro, no creo que Amancio Ortega tenga 5 televisores en el salón se tiene una tele. Entonces, claro, creo que es muy limitado el análisis y Milanovic en sus últimos libros se retracta sobre esta curva. Pero es interesante, ¿eh? O sea, son conceptos... Pues gracias, no lo sabía, te digo, descubrí hace poco. En el chat, pero perdonadme que os interrumpa, en el chat Nada. a raíz de esto que decías, Alejandro, Sí. sobre que todos vivimos básicamente igual, dicen que eso no es así en todos los lugares del planeta. A mí me gustaría yo te he decir dicho una con las cosa. mujeres de mi crowd, ¿eh? O sea, Perdón, puedo decir una cosa. Es que creo que se nos está yendo un poco la cabeza y es que no estamos teniendo en cuenta el contexto de crisis climática. O sea, los efectos de la crisis climática
solo si se pueden parar, es con dinero, ¿vale? O sea, un país sin recursos y gente sin recursos no va a poder mitigar los efectos de la crisis climática. O sea, si se quedan sin cultivos porque son países donde viven a base de producir y las cosechas se van a la mierda, ¿qué haces? O sea, es que se nos está yendo, hablamos de pobreza, de salir de ahí, pero es que no van a poder paliar eso. En relación con esto, Nana en el chat nos plantea si estáis de acuerdo en que la crisis climática es una crisis que debe abordar el ser humano, y de ser así, ¿qué plantea el capitalismo ante esa crisis? ¿Yo? Sí, Alejandro. Sí, creo que es una crisis, creo que tenemos que tomarla en consideración. Creo que hasta los escépticos y los negacionistas entienden que es mejor reciclar que no reciclar, no tirar las cosas al suelo que tirarlas e intentar consumir de una manera responsable a no consumir. O sea, creo que todo el mundo tiene que entender eso, ¿no? Y luego creo que la solución que podemos constatar a día de hoy, que yo puedo constatar, es que los países más libres, más democráticos, con las fronteras más abiertas, son los países que menos emiten, pero porque está muy linkeado con algo que decía alguien en el chat, que decía que todo viene de la educación. Obviamente es que también los países más libres son los más educados, ¿no? Entonces, claro, como lo que tenemos que... O sea, aquí hay una curva que estudió Kuznets en el año, no sé, en el año 70, me parece, y por la que recibió el Nobel, que es la curva de Kuznets, que se llama, y que al principio hay una curva muy empinada porque tienes que invertir en tecnología, como decíamos antes, aumentan las desigualdades, etcétera, pero todo se tiende a aplanar, que es lo que ha pasado en Estados Unidos a partir del año 70, ¿no? En Estados Unidos a partir del año 70, bueno, en Estados Unidos, en la Unión Europea, en Japón y en China, ¿no? O sea, si analizas las emisiones por kilo y lo divides entre el consumo, que es un poco la cuenta que a mí me gusta hacer, porque no puedes analizar en abstracto las emisiones, creo yo, por lo que comentaba antes, porque no puedes permitir que decelere la economía porque sufren los más débiles, ¿no? Entonces, si miras estas estadísticas de emisiones o sea, dividido por consumo, pues en Estados Unidos en los últimos 50 años ha bajado un 65%, en la Unión Europea un 56% y en Japón y China un 75%, ¿no? Entonces, ¿cuál es la solución? La solución es tecnología y libertad. No hay más solución conocida para el hombre, pero no solo para el problema del clima, creo que para cualquier problema. La solución es dejar de emitir. Es que no hay más. O sea, ya estamos en un punto que aunque desarrollemos una tecnología que capture CO2 de la atmósfera, no nos da. Y sobre todo no nos da si seguimos emitiendo. O sea, al final no vale decir, me saco una tecnología de la gorra para absorber CO2 si luego voy a seguir emitiendo igual o más, porque la tendencia es que cada vez se emite más. Lo de los países de libertad que decías, no sé si va con esto, pero a mí, por ejemplo, me hace mucha gracia cuando tenemos eso, los países nórdicos como en un altar, pero se nos olvida que son ricos por el petróleo. O sea, Noruega tiene un dinero que alucinas por los barriles de petróleo que tiene. Y cuando hablamos de crisis climática ya no hablamos de reciclar. A mí me da igual que recicles o no, os lo digo así, es que me da exactamente igual. Incluso si no queréis dejar de comer carne, estupendo. Hacerlo lo que queráis. Bueno, lo que queráis tampoco os paséis, ¿vale? Pero al final es un tema que va mucho más allá. Es que los gobiernos realmente pongan el límite de emisiones, que hagamos una transición de verdad y que haya un incentivo para hacer esa transmisión, que vamos, a mí el incentivo me parece no acabar con la vida de la humanidad, o sea, yo no sé por qué necesitamos más incentivo que eso, pero está claro que sí, que hace falta que se regule y que se cumplan los acuerdos que se supone que se van a cumplir. No podemos dejar que esto siga y a ver si se regula solo, porque no. Por abrir un poco el Perdón, debate... solo lo de los países libres. Es que yo no me refería ni a los nórdicos ni a Noruega. Bueno, y que aparte que de los nórdicos solo Noruega tiene petróleo. O sea, Suecia, Dinamarca, incluso ahora Estonia,
Alemania, pero bueno, o sea, Suiza, Liechtenstein no tienen petróleo. O sea, digo que hay países muy libres, Hong Kong, Australia, Canadá, Nueva Zelanda. O sea, hay países que no tienen recursos naturales y que no son ricos por los recursos naturales. De hecho, el único país que es rico por sus recursos naturales es Noruega. O sea, el resto de países que tienen mucho petróleo son un puñetero desastre, o a nivel democrático o a nivel económico incluso, ¿no? Entonces, yo cuando hablo de los países libres, o sea, el índice de libertad son muchas estadísticas, no solo el dinero, también es, pues eso, la democracia, la paz, etcétera, ¿no? Los derechos sociales. Claro, pero son países colonizadores, ¿no? O sea, eso es meternos en otro berenjenal, pero si hablamos de eso también, ¿no? ¿Pero cuál te he dicho colonizador? Bueno, pues todos los británicos, por Liechtenstein, ejemplo, en pero si yo no he general. dicho el británico. O sea, Bueno, Australia vale, es colonizador. O sea, he dicho Nueva Zelanda, sí, Australia, lo ves. Canadá, que ninguno es colonizador. Sí, o sea, puedes decir Alemania, que he dicho Alemania, vale. No, Alemania no está entre los 20 más libres, ¿eh? Pero he dicho Liechtenstein, Bueno, aún he así dicho todos Suiza. sacamos recursos de países donde no los tenemos. O sea, incluso los nórdicos no son países que cogen recursos, no pueden producir. Si les cerráramos y tuvieran que comer su propia comida, no tendrían. Sí, no, sí, yo estoy contestando a lo de que cuáles son los países más libres. Vamos, o sea, para empezar, los nórdicos no son colonizadores, pero digo que el resto, es que ni siquiera Estados Unidos lo puedes considerar un país colonizador. O sea, digo, países colonizadores, ¿quién son? Reino Unido, que no lo he dicho, Francia, que no lo he dicho, Alemania, te digo, no está entre los 20 más libres, y la Unión Soviética, es que el resto tampoco son muy colonizadores, ¿no? Analizándolo. Bueno. Por abrir un poco el debate, nos plantea Ignacio si es posible que tengamos una idea un tanto estereotipada del capitalismo, porque plantea que una empresa social puede buscar un beneficio para ser sostenible y parte del juego capitalista, pero a la vez tener un propósito social y generar un impacto positivo en la sociedad. ¿Qué opináis de esto? Vale, pues a ver, puedo decir yo mi experiencia. O sea, sí, yo pienso que evidentemente las B Corp, las empresas que tienen en su core la sostenibilidad como modelo de negocio, es algo, me parece como que ha llegado un poco tarde, ¿no? O sea, cuando lo piensas dices, ¿cómo no se ha tenido en cuenta desde el principio? Me parece súper necesario y de hecho demuestra que puedes tener un proyecto que sea económicamente sostenible, que la sostenibilidad son las tres ramas, ¿no? Economía, medio ambiente y personas, y que puede funcionar. Pero está claro que estamos, sinceramente, lanzo la pregunta, no lo sé, si todas las empresas fueran así, ¿cómo sería el mundo? O sea, ¿seguiría funcionando como hasta ahora? Porque las empresas más grandes no son así y esas mueven mucho dinero, mucha política. ¿Cómo sería? O sea, ¿es viable una empresa así tan grande? No lo sé, la verdad no lo sé. Lo que sí sé es que las energéticas, por ejemplo, podrían ser de renovables o incluso me voy a meter en el berenjenal, nuclear hace falta para la transición. Y podrían ser B Corp, pues a lo mejor, no lo sé. Pero desde luego es un ejemplo de que las cosas se pueden hacer de otra manera. Ahora os digo, en el punto en el que estamos, de nos quedan 10 años para reducir las emisiones, no sé si podría hacer así, cambiar todas y podría funcionar. Porque la cosa es que el modelo no puede estar basado en que los recursos son ilimitados. Sí, yo, bueno, contestando a lo mismo, muy de acuerdo con lo que ha dicho. Bueno, muy de acuerdo con lo de que, bueno, mi visión es que ojalá que todas las empresas en un futuro próximo sean tipo B Corp, ¿no? ¿Por qué? Porque, o sea, o sociales o como le quieras llamar. ¿Por qué? Porque será que hemos cultivado un poco la virtud como en el modo más aristotélico, ¿no? O sea, como gente como muy virtuosa y ciudadanos muy responsables y virtuosos, ¿no? ¿Por qué? Porque al final el ciudadano responsable y virtuoso es el tipo que cuando va a comprar a Zara, si de repente Inditex es un sinvergüenza, y sospecho que no, pues no le compran, ¿no? O si de repente es que Amazon son unos delincuentes, pues echamos a Amazon del mercado, ¿no? Entonces creo que el consumidor es el que tiene que exigir empresas buenas. Creo que hay muy buenas estadísticas en ese sentido, porque por ejemplo los millennials, el 84% de las decisiones de compra que hacen y de las compras que hacen, como que hacen una pequeña due diligence de qué compran, ¿no? Me parece una estadística buenísima, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Claro, cada día nos es más fácil auditar a las empresas. Ahora les auditas con 5 clics.
Entonces, cada día hay empresas mejores, por eso hay hueco para las B Corp, ¿no? Y luego, sobre lo de las empresas grandes, o sea, yo las mayores empresas sociales que conozco son Google y Facebook, por lo menos para las mujeres a las que yo ayudo, ¿no? Google porque les permite YouTube, formarse con YouTube, y YouTube es el mejor profesor y no se me ocurre un sitio donde hay más contenido para aprender si eres pobre que YouTube, porque es gratis. Y por otro lado Facebook porque tiene WhatsApp, no por tanto la red social Facebook, que también tiene un impacto social positivo gigante porque puedes publicitarte a través de la fanpage, pero WhatsApp, las mujeres a las que nosotros prestamos comercian y se forman a través de WhatsApp. Entonces son herramientas gigantes que tienen un impacto social tremendo. Y antes de estas pues utilizaban un montón Skype. A ver, puedo solamente decir una última cosa y ya me callo. O sea, lo que dices me parece brutal, de verdad, pero es que creo que se nos olvida la crisis climática. O sea, Google permite esto, fenomenal, pero Google tiene servidores que vienen de energías no limpias y enormes. Entonces, o sea, ¿hasta qué punto? Como que pienso que muchas veces vemos el impacto a corto plazo, pero realmente es que estamos en un contexto de crisis climática que esto no es suficiente. Y de hecho, ahora mientras hablabas pensando, digo, si todas las empresas del mundo fueran eso, B Corp, triple balance y tal, como sociedad estaríamos decreciendo, porque es imposible que tengas un modelo sostenible de las tres ramas al nivel de consumo que estamos teniendo ahora. Imposible, porque estamos en un nivel de consumo que se basa en explotación de recursos y personas a lo grande. Entonces, si tuviéramos todas las empresas sostenibles de verdad, hubiéramos decrecido de por sí, no podríamos comprarnos todo lo que nos podemos comprar hoy en día a ese nivel, ¿no? Pues si quiero me compro 1000 ordenadores si me da la gana. No, no, o sea, me entendéis un poco por dónde Claro, voy, pero es que creo. nadie lo hace. O sea, digo que nadie se compra 1000 ordenadores. Es que por eso la desigualdad no mide bien el bien sustitutivo y el bien complementario, porque claro, te puedes comprar 1000 ordenadores, pero es que eso solo lo haría el tío Gil, es un dibujo animado. O sea, digo, nadie se compraría 1000 ordenadores, ¿sabes? O sea, como que luego la gente cuando está educada, se comporta muy bien, ¿sabes? Esas son las estadísticas, por eso los países más educados emiten menos, ¿no? Pero, Alejandro, respecto a la educación, ¿tú crees que existe un acceso igualitario a la misma y que eso no es una fuente de desigualdad? Dios mío, o sea, no sé si es un acceso igualitario, porque es que igualitario no va a ser nunca, porque claro, Bill Gates le puede quitar todo el dinero a sus hijos, pero claro, llevan toda la vida cenando con él, entonces van a ser más listos que yo, ¿no? Entonces, lo de igualitario, pues no, no hay acceso igualitario a la educación, pero hay el mayor acceso de la historia de la humanidad. O sea, antes la gente cuando quería los libros tenía que irse a la biblioteca de Alejandría. Ahora de repente se va a Kindle y se compra todos los libros que quiere. Muchos de ellos son gratis. Pero no solo Kindle, me refiero. O sea, a mí la herramienta, a mí lo que me parece la herramienta que ha cambiado todo es YouTube, ¿no? Y con YouTube hay muchos sucedáneos como Khan Academy y todos estos, que al final es que es increíble porque la realidad es que la educación tiende a lo que Jeremy Rifkin llamaba el Zero Marginal Cost Society. O sea, tendemos a una sociedad de coste marginal cero. O sea, educarte es gratis. O sea, puedes saber mucho más que un tío que haya hecho un MBA en Harvard si le dedicas el suficiente tiempo a ver vídeos en YouTube. Pero Mucha esto más información que en Harvard. no ocurre en todo el planeta, es decir, no todo el planeta tiene acceso a estos recursos. Estamos hablando de países que tienen un nivel de vida elevado, pero no estamos hablando a nivel global de que se tenga acceso a estos recursos. Es decir, obviamente que estos indicadores son los mejores de la historia de la humanidad, es cierto, pero que hay una parte significativa de la población mundial que sigue sin tener acceso a estos recursos. Sí, pero, o sea, total. Y el reto tiene que ser que todos tengan acceso a Internet lo más pronto posible. Pero vamos, yo te digo, Carlos, de verdad que yo llevo 5 años con mi empresa y 10 años haciendo temas sociales y alucinas el cambio que ha habido. O sea, yo ahora yo presto en Tarapoto, Perú, que es la selva, y en la plaza de la selva de Tarapoto, Perú, hay Internet. Entonces, claro, si tú le das a una persona ambiciosa, como estas mujeres, y con ganas de crecer y mejorar, la posibilidad de meterse en YouTube, es que la fórmula es ganadora, porque claro, la señora ya no tiene ya no necesita tener un jefe al que preguntarle qué es un margen neto, es que lo pone en YouTube.
¿Sabes? O sea, yo, por ejemplo, y me encanta contar esta historia, el otro día les empezamos a contar los ODS a nuestras clientas en una especie de think tanks que hacemos ahí con clientas nuestras y estaban como flipadísimas con sus ODS. O sea, yo creo que el impacto que tiene que nosotros poco a poco les vayamos informando de los ODS y que se vayan involucrando y aprendiendo, pues es súper bonito. Y claro, como dicen en inglés, el name of the game es Internet. Es que Internet le hemos robado el fuego a los dioses, ¿sabes? Con Internet. Pero vuelvo a lo de Carmen, que no estamos hablando de crisis climática, que si queréis lo hablamos. Perdonadme que nos desviamos. Adelante. Carmen. No, si yo no tengo nada que decir, decía en general. Ah, Carmen, vale. No, yo iba a preguntar que no sé cuándo se supone que acabábamos. No sé si la gente se quiere ir a cenar. Pues Vamos bien. acabamos a y media en principio, son las 9 menos cuarto, pero no sé si queréis añadir alguna cuestión, si a través del chat hay alguna pregunta que no hayamos planteado, alguna cuestión. A mí me gusta mucho lo que dice Fran de las nuevas economías. Yo creo que todos escuchamos esa del donut, que surgió en Ámsterdam, estaba mirándolo, tiene buena pinta. También he leído papers que hablan sobre que la economía circular realmente no es tan prometedora como dicen, porque sí sigue basando en un poco la creencia de que, bueno, que no desactualiza tanto el sistema, como que sigue basándose un poco en el tema de recursos ilimitados y que, bueno, está muy interesante. Entonces, no sé si alguien conoce algún otro tipo de economía. Yo la que he visto es la del decrecimiento, no sé si funcionaría, pero vaya, que mi posición es que tenemos que dejar de emitir. Nana nos plantea a través del chat una pregunta. Pregunta si hay algo intrínseco en el capitalismo que fomente el impacto social, medioambiental, o si es una componente añadida. Yo creo que completamente, porque o sea, las transacciones comerciales están basadas en la confianza, ¿no? Entonces, al final, confiar básicamente es del griego filantropía, ¿no? Que es confiar en el ser humano, que es lo contrario de misantropía, ¿no? Entonces, al final el capitalismo es la máxima expresión de la confianza de los unos en los otros. Y claro, el primero que compró en Amazon o en Bookshop, que decía uno por ahí por arriba, pues joder, debía tener un miedo horrible si le llegaba el libro o no, pero confió, ¿no? Entonces sí, creo que el capitalismo está muy relacionado con el impacto social. Y perdona, me hace otra pregunta. ¿Te importa si la contesto, Carlos? Adelante. Dice, o es que al fundar mi crowd la motivación venía de una racional capitalista más que la herramienta vehículo. Pues mira, no, la verdad que yo cuando monté mi cloud tenía un concepto del mundo bastante más socialista que tengo ahora. O sea, creía que los estados podían solucionar los problemas de la gente. Y yo empecé dando becas a mujeres y cuando llegué allí y conocí a estas mujeres ultra pobres, pues me di cuenta que no querían becas, que la beca le quitaba al niño y le enviaba al niño a la universidad y el niño dejaba de ingresar dinero para la unidad familiar. Entonces las mujeres me empezaron a pedir créditos y ahí fue cuando descubrí el consumo, o sea, el comercio. O sea, cuando llegué la primera vez a una hectárea que muchos de vosotros habréis estado allí, de mujeres y hombres, pero fundamentalmente mujeres comerciando y comprando y vendiendo, y que la que compra leche vende carne de vaca y la que vende carne de vaca compra unos zapatos y la que vende unos zapatos se termina comprando un teléfono móvil. O sea, ahí me di cuenta que el modelo no debía ser redistributivo, sino que debía ser creativo, ¿no? Que debíamos crear riqueza porque teníamos esa posibilidad, ¿no? Entonces, bueno, ese ha sido mi viaje, vamos. Jonathan nos pregunta qué pensáis sobre la regulación del progreso. Y sumándome a esto un poco, también os quería trasladar si creéis en esa máxima que dice que los mercados se autorregulan o, sin embargo, si debe haber una regulación para corregir las distorsiones que pueden generar los mercados. A mí me gustaría preguntar qué es progreso, o sea, qué entendemos por progreso, para empezar. Y lo de que los mercados se regulan, yo creo que aquí Alejandro sabe más. Yo sigo en mis 13 de que el sistema capitalista tal y como tenemos hoy en día, no sé si en su origen, en su teoría, en sus mil vertientes, no lo sé, pero el que tenemos ahora está basado en unos recursos infinitos que no tenemos y
literal, físicamente imposible. Hablabas de qué recursos están agotando, cuáles no. O sea, yo creo que simplemente con el tema de que algunos países consumen como si tuvieran todo el mundo a sus pies, no una vez, sino 5, creo que dice bastante. Así que... Respondo con la del mercado. No te he interrumpido, ¿no, Carmen? Vale. No, Respondo adelante. con la del mercado. O sea, es que creo que hay una... o sea, la gente dice regular, todo el mundo está, creo, a favor de que hay una regulación en los mercados. Lo que la gente, hay algunos que están en contra y otros a favor, es de la intervención en el mercado. O sea, no es lo mismo regular un mercado, que sería dar unas condiciones de tranquilidad y paz al que vende y al que compra. O sea, es decir, oye, ¿qué es regular un mercado? Regular un mercado es me compro un libro en Amazon y si no me llega me puedo quejar. Eso es regular un mercado. Intervenir es, los libros en Amazon tienen que valer 10 euros. Entonces, creo que todo el mundo está a favor de regular y la gente un poco sensata está en contra de intervenir. Pero porque intervenir, realmente, voy a lo de antes, es que de verdad, lo siento por repetirme, pero es que perjudica al débil. Es como ahora que ponían, de acuerdo, una multa, el ministro de Consumo decía, no, voy a poner una multa a los que vayan al Burger King. Ostras, está la familia Botín súper preocupados porque no van a poder ir al burger. Pues obviamente si le pones una multa a los que vayan al burger, lo que pasa es que las madres que tienen que ir al burger porque no tienen pasta para ir a otro restaurante, pues no pueden ir al burger. O sea, digo que es que el problema de la intervención es que perjudica a los débiles, de verdad. Entonces creo que regular, estamos todos de acuerdo en que hay que regular, intervenir, pues creo que no. Daniel nos plantea una cuestión muy interesante. No sé si conocéis la economía rosquilla o la economía del donut. Alejandro, Carmen, ¿la conocéis? Sí, sí, Carmen ha hablado antes de ella, sí, sí, sí. ¿Qué opináis de ella? Porque también establece, digamos, establece una base de lo que serían las necesidades humanas. Por debajo de esta base habría una situación, pues llamémosla de injusticia, una situación que debe ser solucionada, y establece por la banda superior unos límites al desarrollo humano por encima de los cuales pues, estaría causando un perjuicio enorme al planeta. Y dice que el desarrollo humano razonable debe estar entre estas dos bandas, la banda inferior de cubrir las necesidades humanas a nivel general, obviamente, a nivel global, y esos límites al desarrollo. ¿Qué os parece? Bueno, pues justo lo que comentaba antes, que hace poco he empezado a leerla como más en serio gracias a este debate y me llamó la atención que dice adiós al crecimiento. O sea, la base de este sistema es de crecer. Así que ya por ahí me empieza a ganar. Alejandro, ¿qué te parece esta teoría? No, o sea, digo, a mí todas estas teorías me gustan, o sea, creo, o sea, por ejemplo, Jeremy Rifkin, que hablaba antes de él, que habla de lo del, la tendencia del coste marginal cero, me encanta. O sea, digo, que cada vez necesitemos menos dinero para ser ricos, me encanta. Pero creo que se da, ¿eh? O sea, digo, pues lo del ejemplo antes del teléfono móvil, que el primer Motorola, que nunca me acuerdo si valía 10.000 o 20.000 dólares, pero igual valía 20.000 dólares. Y ahora vale 100 un Huawei de estos, ¿no? Y lo mismo con las lavadoras y lo mismo con Internet, ¿no? Acordaros de Internet, ¿no? Entonces, creo que lo bueno es que, claro, cada día hay más modelos de negocio alternativos que permiten cosas tan maravillosas como que buscar en Google o en Ecosia sea gratis, ¿no? O sea, si a mí me hubieran dicho hace 10 años vas a buscar y te va a costar 0,10, pues lo hubiera aceptado, como aceptaba cuando me costaban 60 céntimos mandar los SMS, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Que, joder, nos han regalado Internet, entonces, claro, hay que aprovecharlo, ¿no? O sea, ahora todo el mundo, y totalmente de acuerdo con el comentario, no me acuerdo quién en el chat que decía, falta dar voz a los débiles en esta charla. Totalmente de acuerdo, ¿eh? O sea, digo, que yo encantado de invitar a uno de estos festivales a una mujer Mi Crowd y que la escuchéis, pero realmente, joder, es muy bonito cómo hablan de Internet, porque claro, les ha venido Dios a ver con Internet, ¿no? No solo a nosotros, sino a ellas también. O sea, yo realmente todo lo que digo lo he aprendido fundamentalmente de mi trabajo con Mi Crowd y de escucharlas a ellas, ¿no? O sea, yo me he hecho súper fan de YouTube
no porque estuviera la canción de no sé quién, sino porque, joder, las ves ahí buscar en lo que es el margen bruto del margen neto y te llenas de orgullo de que exista. De repente vuelves de Nicaragua adorando que exista Silicon Valley, ¿no? Que son cosas inauditas Em, y completamente contraintuitivas. A mí me gustaría dejar una cosa aquí, hablando de los débiles, entre comillas, o sea, totalmente de acuerdo que ojalá haber tenido aquí una persona para dar su punto de vista, porque aquí es muy fácil comentar. Yo, o sea, ya en calidad de persona, vosotros que entendéis más o que quizás conocéis más, a mí me encantaría saber por qué, si hablamos de temas de derechos humanos, por qué se sigue permitiendo que haya niños sacando coltán para los aparatos electrónicos o por qué sigue habiendo niñas y niños en Bangladesh trabajando para las grandes industrias textiles o gente contaminándose por los tóxicos y químicos que desprende esa prenda, aunque no sean adultos y cobren lo que sea, a lo mejor pueden cobrar bien, pero están llenando de químicos, ¿no? ¿Por qué se sigue permitiendo eso? Y yo Porque creo que la la gente empresa ahí sí, tiene tal, un sí, gran peso. total. Yo creo que es porque o sea, lo que tiene que hacer el consumidor es en cuanto se entere que hay una empresa que hace eso, no volver a comprarla, ¿no? O sea, creo que ¿Pero tenemos que tú crees que es echar. solo culpa del consumidor? O sea, ¿crees que es responsabilidad totalmente nuestra? Es que si no, ¿cómo lo hacemos? O sea, una policía mundial que revise. O sea, digo, ¿sabes lo que pasa? Que el problema, o sea, por lo que veo, o sea, el problema que veo yo es que la innovación va más rápida que la ley, ¿sabes? O sea, por ejemplo, ahora se ha muerto una tía que le ha atropellado un patinete de estos eléctricos y al parecer como que es una laguna legal, ¿no? ¿Por qué es una laguna legal? Joder, porque no le ha dado tiempo a la burocracia, ¿no? O sea, es normal. Mira que yo me meto con el Estado, pero con esto no me voy a meter, pues no le ha dado tiempo, ¿no? Entonces, claro, con todas las nuevas tecnologías pasa lo mismo, ¿no? Entonces, claro, es que al final o educamos ciudadanos virtuosos, y me refiero en el sentido, o sea, de la virtud aristotélica, o sea, gente, joder, honrada, o pedirle al Código Civil que te solucione todos los problemas, pues es imposible, ¿no? Y luego joder, yo siempre hablo de tendencias, Carmen, porque es que en realidad hacer que las cosas desaparezcan es imposible. O sea, no sé, es que es imposible. O sea, siempre te va a salir un Charles y va a convencer a las niñas pobres y las va a hacer que maten a unas estrellas de Hollywood. Porque claro, es que el mundo es un sistema muy complejo y hay gente muy loca. ¿Y no crees que, por decirlo de alguna forma, mm, digamos, la regulación, por ejemplo, existen las normas de la Organización Internacional del Comercio, es decir, estos son normas que se pueden aplicar a nivel mundial, aunque haya países no adheridos, pero pueden existir unos márgenes que poder aplicar de forma global. Y por otro lado, de cara al consumidor, tú decías, bueno, pues si uno se entera que hay una empresa que tiene este tipo de prácticas de abuso laboral, pues dejar de comprar ese producto. Pero ¿no crees que el grueso de los consumidores antepone un producto barato a ejercer el consumo responsable? Porque No, claro, se da la situación de que los productos que son sostenibles, que garantizan los derechos de los trabajadores, obviamente todo eso tiene un coste sí, y sí, ese coste se traslada al precio de ese producto. Y ese producto nunca podrá tener ese mismo precio tan competitivo o tan bajo, tan artificialmente barato, porque haya cuestiones de derechos sociales, de derechos laborales, de protección del medio ambiente que no se tengan en cuenta. sí, o sea, hay una estadística en Estados Unidos que hay un punto que me parece que en Estados Unidos está en $50.000, que no penséis que está muy por encima del salario medio en Estados Unidos, ya sabéis que el salario medio en Estados Unidos es mucho más alto que aquí, en el que la gente empieza a comportarse de una manera radicalmente más ética y más social. Entonces creo que justo el límite estaba como en $50.000,
insisto que $50.000 me parece que el salario medio allí es como 38.000 o algo así. Y recuerdo que leí un estudio que a partir de 50.000 la gente se pone a portarse radicalmente de manera más ética y más responsable. Completamente de acuerdo con lo que tú dices. No le puedes obligar a una familia pobre a dejar de ir al burger, ¿no? Dejar de ir al burger, ¿no? Porque ¿qué vas a decir? No, es que no vayas al burger, que es comida basura. Es que la comida basura, pues como todo, hará una función para los más pobres, ¿no? Igual que los supermercados, pues está Whole Foods que te cuesta una millonada y también está, no sé, Ahorra Más que te cuesta menos y que ayuda a un sector de la población que necesita ir a Ahorra Más, ¿no? Entonces, ¿por qué tenemos que luchar? Porque cada vez más gente pueda ir a sitios como Whole Foods, que no tengo ni idea si Whole Foods es suficientemente bueno, ¿eh? Seguro que ahora alguien en el chat me dice que hay un supermercado mucho mejor que Whole Foods y que Whole Foods es una mierda, pero digo que la virtud llega en sistemas un poco prósperos, ¿sabes? O sea, hay un link bastante claro. De hecho, yo siempre recomiendo un libro de Steven Pinker que se llama En defensa de la ilustración y que explica muy bien esto, ¿no? O sea, explica muy bien en qué momento nos volvemos éticos, ¿no? Carmen, ¿quieres añadir algo a esto? Pues pienso que es que al final, es que me voy a repetir, que yo por ejemplo, con lo del Burger King que dices tú, Alejandro, yo lo entiendo. Al final la gente que tiene pocos recursos, porque es tan popular, porque es muy barato, ¿no? Y entiendo que pues A por B lo necesites. Como decías tú, alguien con poder adquisitivo alto no va a comer la carne pues la porquería de carne que tiene el Burger King, que está alimentada a base de soja de deforestación del Amazonas, ¿no? La gente que tiene poder adquisitivo alto es ir a comer su chuletón de Asturias, de ganadería extensiva, tan ricamente, ¿no? Pero claro, es que es lo que digo, estamos en un sistema en una crisis climática que no se nos puede olvidar. O sea, es que pienso que estamos hablando de unos impactos muy cortoplacistas cuando realmente tenemos que tener esa visión larga. O sea, ¿por qué prohibir Burger King? Ya no solo por tema salud, sino por tema de, pues, regular todas las empresas que están deforestando espacios naturales y que están haciendo que, otra vez, que ya lo he dicho, que enfermedades vuelvan a salir. Entonces, y esas enfermedades, ¿quién va a salir peor parado? Pues la gente que no tiene recursos. Es igual que al cambio climático, ¿a quién va a afectar? A la gente que tiene menos recursos, porque tú viene una hora de calor, pues te pones tu aire acondicionado o te vas a tu casa a la playa y más o menos lo pasas, pero la gente que no tiene recursos y tiene que quedarse en su piso de Madrid a 40 grados a la sombra, o la que tiene que sufrir la contaminación atmosférica, ¿no? Entonces son cosas que pues, son muy injustas y es que estamos en un sistema económico que es injusto. Entonces, no sé, yo pienso personalmente que no. Entiendo tu punto de que quizás en un futuro se podría regular y autorregular y tal, pero es que no tenemos tiempo. Por eso soy así como muy radical, es que no hay tiempo. Sí, yo estoy completamente de acuerdo con lo que tú has dicho. Lo de si hay tiempo o no hay tiempo, la verdad que ni idea. O sea, digo, es que ni idea y no paro de intentar formarme, pero sigo sin tener ni idea. No sé cuánto tiempo tenemos, la verdad, que lo que tú me digas me lo creo. Pero claro, es que, pues eso sí, completamente de acuerdo, que es que la solución, obviamente, es que, ¿sabes lo que pasa? Que si vivimos en un mundo en que el que las renovables son un lujo, pues claro, la gente no puede utilizar renovables, pero el día que las renovables sean más baratas que la luz que Iberdrola, pues tendrán Es renovables. más barata, ¿eh? Eso lo digo No, como lo sé, publicidad, pero dejo hace aquí. relativamente poco, sí, A mí me sí. sale más barato. Sí, a mí también, Yo también tengo renovables. Y lo mismo me pasa con el coche eléctrico. Pero ¿cuándo me compré un coche eléctrico? Cuando me he ido a vivir fuera de Madrid. Porque antes el coche eléctrico era sustancialmente más caro, el mismo modelo que el coche no eléctrico. Y ya sé que has dicho antes que el coche eléctrico no es la solución, pero digo que ayuda, ¿sabes? Entonces, ¿qué tenemos que conseguir? Tenemos que conseguir dejar a la gente en paz para que las grandes mentes y los motores sociales hagan coches eléctricos muy baratos. Digo, coches eléctricos igualándolo a todos los ejemplos como lavadoras eléctricas. Es una broma, ¿eh? Pero lavadoras sostenibles. Que todo o sea, tenemos que dejar al empresario que se dedique a lo que se dedica al empresario, que es a conseguir que su producto sea más barato. Bueno, pues muchísimas gracias a ambos, Carmen, Alejandro. Gracias a todos por acompañarnos. Ha sido un debate muy enriquecedor que nos ha aportado nuevas ideas y nuevos puntos de vista que seguro que nos ayudan a entender un poco mejor el mundo en el que vivimos y hacia dónde vamos.
Gracias de verdad. Espero coincidir con vosotros pronto en alguna de estas conversaciones interesantes y os animo a todos a seguir mañana la segunda jornada del Festival del Emprendimiento Social con temas pues, tan interesantes como el que hemos tratado durante este rato tan agradable. Gracias a todos y hasta pronto. Muchísimas gracias a todos por la oportunidad. Muchas gracias, espero que hayáis disfrutado. Gracias a vosotros. Adiós.